Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Es un privilegio poder compartir con ustedes este video. Estaban en los planes visitarlos y poder compartir de la palabra y de la comunión con ustedes, pero el Señor ha querido en estos tiempos que, veamos por este medio de la tecnología. Y en esta tarde quiero reflexionar con ustedes sobre el libro de Ruth, así que voy a pedirles que abran el libro de Ruth y puedan leer el libro de Ruth del capítulo 1, que son 20 versículos. Si es posible, pone pausa, lee el capítulo 1 y luego pone nuevamente play para continuar viendo el video. El libro de Ruth y el mensaje de esta tarde que quería compartir es esperanza en medio de los tiempos de desastre. Esperanza en medio del desastre. No sé cuál es tu novela favorita. Quizás las mujeres puedan allí pensar un poco más cuál es la novela favorita. Hay novelas que han marcado épocas, novelas que han marcado generaciones, ¿por qué no? Géneros de novelas que han marcado muchísimo. Quizás los hombres no somos tanto de novela, ¿no? Pero Goethe, uno de los novelistas y poetas más famosos de la historia, dijo que el libro de Ruth era lo que era la Mona Lisa a la pintura. El libro de Ruth, por su género de literario, es tan rico, tan importante, tan lindo, tan bello, que realmente ha marcado a muchas personas. El libro de Ruth es escrito alrededor de 1370 y Ruth podríamos decir que es la contraparte femenina de Job, con tantas calamidades que tuvo. Es un libro esperanzador en medio de situaciones muy conflictivas. Es un libro que trae esperanza cuando pasamos situaciones dolorosas. Y si hay algo que es sorprendente es ir viendo cómo Dios supervisa cada etapa de la historia. Cómo Dios está a través de cada etapa de la historia cumpliendo sus propósitos redentores, no nuestros propósitos. El libro de Ruth está entre medio del libro de Jueces y el libro de Primera Samuel. Es un libro donde la clave sería, por así decir, el amor que hay. Pero si no estuviera este libro, sería un libro clave, ya que el tiempo que está escrito es en el periodo de apostasía, ¿no? Es un periodo entre que estaba entre transición en el libro en los jueces de Israel y el primer rey Saúl. El personaje central obviamente es para algunos Ruth, para otros puede ser Noemí, para otros es Boz. Es cierto que el nombre que lleva este libro es el libro de Ruth. Vamos a ver un poquito el contexto. El contexto nos dice allí en Jueces 21-25 que era en la época en que no había rey en Israel y que cada uno hacía como bien le parecía. Y pareciera que el libro de Jueces nos va marcando el contexto también de la decisión del próximo rey. Porque Jueces 1-2 está marcando que la tribu de Judá, de cuál es la tribu de David, iniciaría la conquista de Canaán, y que la tribu de Benjamín, en Jueces 1-21, ahí al final del mismo capítulo, está marcándolo como que no puede sacar a los jebuseos de Jerusalén, como si nos dijera algo acerca de cuál es la mejor elección de la tribu para el futuro rey. Y el final del libro de Jueces termina también con un incidente de un crimen allí en la ciudad de Gibea, que es la ciudad del rey Saúl. Y hay un conflicto entre la tribu de Benjamín, una guerra de 20.000 a 400.000 personas entre Benjamín y Judá, marcando también como que pareciera que el escritor nos estuviera diciendo, cuando vayan a escoger, escojan de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín. Lo cierto es que vemos la providencia de Dios y sus propósitos redentores a través de la historia. Si hay algo muy importante que podemos destacar de este libro, es el plan redentor que se extiende más allá de los judíos, como es el caso de esta mujer que es moabita,
y de que la mujer es coheredera con la gracia de Dios junto con el hombre. Y son estos dos puntos fuertes, quizás también de los que predicaba el apóstol Pablo luego en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que tenemos 4 tragedias y 4 enseñanzas que me gustaría contigo ir avanzando en esta tarde. Vamos allí al capítulo 1, versículo 1 y 2. La primera tragedia la he titulado Salir de la tierra prometida. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y el nombre de sus hijos Maleón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Qué importante es ver cada uno de los detalles que nos brinda esta historia. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedirte que tú nos enseñes a través de tu palabra, que nos ayudes a reflexionar, a aprender, que tú nos exhortes, que tú nos alientes, que tú nos des ánimos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Les decía lo importante de ver cada detalle que hay siempre en la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo que algo muy importante, aparte de cuál era el nombre de el esposo de Noemí, que es Elimelec, y sus 2 hijos, que eran de Belén de Judá. ¿Saben? También está indicando de que se fueron, que hubo un gran hambre y que este varón tomó una decisión de salir de la tierra prometida. La primera tragedia es salir de la tierra prometida. Dios siempre traía el hambre a la mayoría de los pueblos por castigo o por desobediencia. Y este era un periodo de hambre en el cual Dios estaba en desagrado por la apostasía que había habido del pueblo de Israel. Pero este varón, Elimelec, se mueve de Belén, se mueve a los campos de Moab. El nombre Elimelec significa Dios es rey, lo cual da a entender que era un hombre que caminaba temeroso de Dios. Pero ellos salen de Belén, salen de Israel, donde estaba la presencia de Dios, donde era la tierra prometida, y se van a una nación pagana. Salen de Belén, que significa casa de pan. Toma nota de los significados de los nombres, aún de las ciudades, y el significado que tenían las personas. Belén, que significa casa de pan, porque allí nacería el pan de vida, justamente, el que habitaría en medio de un pueblo al que sería nuestro Señor. Pero salen de esta casa de pan para ir a Moab, una tierra que estaba prohibida para los israelitas, allí en Deuteronomio 23. Moab significa justamente de su padre, y el país, los moabitas eran países que estaban en conflicto con Israel. Habían surgido allí de ese origen incestuoso las hijas de Lot, y cuando la tierra prometida, cuando Moisés saca al desierto, el primer grupo con que se en conflicto es con el conflicto de Moab. Y le pide, y Moisés quiere atacar, y Dios le dice que no. Y Moisés quería atacarlo, pero Dios le dice que no. Y luego sigue en conflicto constantemente en la historia de los moabitas con los israelitas. A tal punto que luego está Balac y entra en escena allí nuevamente, y Balac le dice a Balaam y envía a las mujeres moabitas, y el pueblo se corrompe y Dios castiga a través, y son a través de las mujeres moabitas que hay un gran problema con los israelitas. Y Dios deja marcado justamente con esta nación de que no se mezclaran, de que no tuvieran nada que ver, de que no eligieran mujeres de estos pueblos. Pero en esta decisión de que había hambre, es que Elimelec toma a su familia y se va a los pueblos, a los campos de Moab. La primera tragedia es salir de la tierra prometida. Es que este tipo de decisiones que a veces tomamos
no están conforme a lo que Dios nos expresa y nos dice, pero tomamos decisiones trágicas como la que fue en este caso. La segunda tragedia es la muerte de su esposo, versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó con ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Es decir, la segunda tragedia es la muerte de su esposo. Se trasladan a Moab, muere su esposo, están 10 años allí, y sus hijos se eligen, se casan con mujeres moabitas. Saben, la sociedad de Israel en ese tiempo era una sociedad muy patriarcal, y la mujer dependía de su familia. La muerte de su esposo implicaba algo muy duro, al menos que tuviera hijos. Bueno, hasta aquí lo tenía. Ahora, Mahlón y Kelión, los hijos de Noemí, de Ruth, ni más ni menos, se casan con mujeres paganas. Y entonces cabe la reflexión de esas malas decisiones que a veces tomamos como padres y afectan a nuestros hijos. Esas decisiones que mal tomamos y afectan a otros, ¿no? Por eso es importante, papás, que afectemos con Cristo a nuestros hijos. Si no, Satanás va a encargar de infectarlos con las pasiones de este mundo. Que como padres podamos afectar a nuestros hijos de Cristo, porque si no, Satanás infectará a nuestros hijos con las pasiones de este mundo. Pasan 10 años, no tienen nieto, pensemos en esta pobre mujer. La tercera tragedia es no tiene nietos. Es decir, no había forma de perseverar el apellido en la familia. Y la importancia que tenía en la familia pertenecer a tener un linaje, y al no tener nietos, la familia ya, ese clan desaparecería. La cuarta tragedia es que mueren sus hijos, versículo 5, murieron también 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada totalmente de sus 2 hijos, de su marido. Y ahí está como la tragedia más grande, ¿no? Porque muere su esposo, mueren sus hijos, se queda en una tierra extranjera, desamparada y con 2 nueras. Pero allí ya en el versículo 6 empezamos a ver una decisión coherente de parte de Ruth. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en los campos de Moab que Jesús había visitado a su pueblo para darle pan. Así que salió pues de ese lugar donde había estado con sus 2 nueras y comenzó a caminar para volverse a la tierra de Judá. La primera reacción coherente de volver de Moab, los campos de Moab, a Belén, la casa de pan, donde había pan, porque había oído de que Jehová había visitado nuevamente y había pan en ese lugar. Es curioso que dice que salía acompañado de sus nueras. En aquella época, cuando uno se despedía, no se despedía desde la casa y ya iba caminando, sino que lo acompañaba una parte del trayecto, un tramo, y luego efectuaban esa despedida. Ahora, me gustaría que viéramos un poquito Ruth y algo que se destaca aquí en los próximos versículos, y es el lenguaje que tiene ella como suegra. Siempre que ha habido un conflicto con las suegras y nueras, suegras y yernos, la suegra, la verdad que aquí también toma en esta parte de la historia un valor, en esta escena, ¿no? Toma un lenguaje especial. Y me gustaría que viéramos allí el lenguaje piadoso que usa Ruth para deshacerse de sus 2 nueras, ¿no? Lo primero que le dicen es, vuélvanse con su madre, allí en el versículo 11, vuélvanse con su madre, vuélvanse a la casa de su madre, volvete a la casa de tu madre, volvete con tu mamá, no me sigas, yo vuelvo de donde soy, de Belén, ustedes son de acá, vuélvanse a la casa de su padre. Las 2 nueras dicen que no.
La segunda vez le dice, no me voy a volver a casar, versículo 12, vuélvanse, hijas mías, porque ya soy vieja para tener marido. Y alzaron otra vez su voz de llorando, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El segundo intento de esta suegra de sacarse su nuera diciéndoles, yo no les puedo dar marido. Y bueno, se ve que Orfa decidió volverse a los campos de Moab porque si no, no le iba a poder tener marido y para ella se ve que era importante, mientras que Ruth se le siguió acompañando. La tercer desánimo que le da esta suegra es, versículo 15, y aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a su dioses, vuélvete tras ella, vuélvete con tus dioses, vuélvete a tu casa, vuélvete con tus dioses, vuélvete a adorar a tu casa. Pero Noemí se quedaba allí. Parecía entender, como dice Noemí, que hay que entender lo que un poco dice la ley. Allí en Deuteronomio 25:10 estipulaba que si quedaba sola, tenía que redimirla, es decir, tomar el lugar del esposo, el hermano que le seguía. Alguien tenía que redimir a esta viuda. Pero Noemí parecía querer no buscar esta redención. Para Ruth, Dios la estaba castigando. Para Ruth, Dios la estaba castigando. Es más, en 2 porciones justamente del capítulo 1 dice, sentir que el Todopoderoso me ha afligido. Fíjense en cómo hay veces que el dolor nos impide ver lo que Dios está obrando alrededor nuestro. No puede ver de que Noemí, su nuera, justamente estaba tomando decisiones de fe y estaba yendo y acompañándola. Y estaba abandonando a sus ídolos, estaba abandonando a su tierra, a su parentela. Miren qué parecido con Abraham, ¿no? Estaba abandonando todo para acompañarla a ella. Y muchas veces nuestro dolor termina determinando nuestra teología, nuestro dolor termina determinando a quién seguimos, a quién creemos y en quién confiamos. Noemí debería haber dicho, vení a refugiarte al Dios de Israel, vení, vamos a Belén, a la casa de pan, donde hay pan, donde está el pan, el sustento espiritual, y donde también he escuchado que hay pan. Sin embargo, esta mujer trata de sacarse a las nueras moabitas. Y respondió allí en el versículo 16, no te ruego que no me dejes y que te aparte de mí, porque donde quiere que vaya, yo iré contigo, y donde quiere que viviere, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde quiere que muriere, moriré, y allí yo seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte nos separará entre las dos. Claro, este texto a veces lo leemos para los casamientos, esos pactos, para el pacto matrimonial. Pero esta mujer prácticamente, Ruth estaba determinada a vivir en la comunidad de pacto. Y decía así, mira, si muero no llames a mi papi, a mi mamá, porque renuncio a mi familia, renuncio a mis dioses, te voy a acompañar. Y aunque no me puedas dar un marido, aunque no me puedas dar nada, yo voy a acompañarte. Y así haga Jehová y me añada. Qué precioso texto. Bueno, Noemí está tan enojada que no puede ver este paso de fe de Ruth. Qué casualidad. Están llegando a Belén, allí ya al final del capítulo. Y se encuentra allí versículo 20, y todos la reconocen, ¿no? Y le dicen, no me llames más Noemí, llámeme Mara, porque grande es la amargura que me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamares Noemí? Si Jehová es testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué me llaman dulce? Llámenme amarga. Qué
qué aflicción que tenía Noemí. ¿Saben? Curiosamente, ya terminando el versículo 1, el capítulo 1, pareciera que van llegando y dice el versículo 22, y llegando a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Llegaban y estaban comenzando la siega de la cebada. ¿Saben? Si hay algo que es que me gustaría resaltar, tres cosas de este capítulo, tres enseñanzas. Y la primera es que la amargura produce ceguera espiritual. Vivir amargado, vivir, como decía Noemí, llámeme Mara, vivir en amargura, pensando de que todo lo que nos ocurre es parte de un castigo de Dios. Vivir amargado produce ceguera espiritual. Nos impide ver cuáles son los planes de Dios, cuál es el propósito de Dios por el cual estamos pasando esta aflicción. Saben, al final del libro, allí en Ruth capítulo 4, 15, las mismas mujeres alaban a Dios y no solo le dicen que te vale tener más de 7 hijos, tener esta nuera. Búscalo allí después en tu Biblia, Ruth 4, 15. Vale más que tener 7 hijos. Noemí no podía ver que su nuera, el valor que tenía y el propósito, incluso redentor que tenía, es que la amargura produce una ceguera espiritual que incluso amarga a las personas. El segundo punto es que tenemos una visión corta. No, ¿qué iba a saber Noemí? ¿Quién diría por una fracción de segundo que Noemí estaría dentro del linaje, como termina el capítulo, al final del libro, que sería el abuelo de David, que engendraría el tataranieto de los tataranietos, y sería el propio Jesús, que estaría dentro de la genealogía. ¿Qué sabría que esta mujer moabita daría a luz ese nieto tan importante? Tenemos una visión corta que no alcanzamos a ver a veces los planes de Dios en medio del dolor. Y la tercera y gran importancia, que lo saco también de Orfa, la otra nuera que se queda, y es que la mayor necesidad del ser humano, la mayor necesidad del ser humano no es tener amigos, no es tener una familia donde te sientas contenida, palabrita que está de moda, ¿no? Como si todos fuéramos un contenedor, sino que la mayor necesidad no está en encontrar un esposo o una esposa, sino la mayor necesidad está en encontrar un Dios todopoderoso en quien refugiarte. Podemos ver la gracia de Dios a través de esta mujer y cómo obra en ella. Orfa se volvió porque no cumplía con sus necesidades. Lo que importante es ver que la mayor necesidad del ser humano es refugiarse bajo el Altísimo. Allí como dice el Salmo 91, ¿no? El que mora abajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Todopoderoso. La mayor necesidad está en Dios. La mayor necesidad está en que te encuentres con Dios. Pero para ir terminando, déjame marcarte 4 decisiones que se marcan en este relato de este primer capítulo de Ruth. 4 enseñanzas basadas en las decisiones que toman estos personajes de esta gran novela. Encontramos 4 personas principales también. Ahí luego está vos, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 1. El primero que encontramos es Elimelec, ¿sí? El esposo de Noemí, y una decisión de retirarse de la voluntad de Dios. Allí en el versículo 1 al 5 vemos a Elimelec. Él pudo haberse quedado en la tierra de Belén, pero toma la decisión de, en vez de soportar la disciplina que Dios estaba dando a este pueblo, de ir a los campos de Moab, de apartarse del lugar de donde estaba el Señor.
de ir posa en rebeldía al lugar donde Dios había marcado que no debería ir. La primera decisión es la de Elimelec, la de justamente retirarse de la voluntad de Dios. Y en esta tarde quiero hablarle a aquellos que se han retirado, que están apartados, porque no hay nada peor que un cristiano que está apartado, que está enojado con Dios, que está enojado con la iglesia, que está enojado con la esposa de Cristo o con Cristo. Este es un tiempo también de arrepentimiento que estamos viviendo, para que vuelvas a los caminos de Dios. Quizás la segunda enseñanza que podemos encontrar es en Noemí y la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Allí el versículo 6, versículo 7. Y vemos en Noemí una figura del hijo pródigo, la figura del que entiende de que está mal y que vuelve a los caminos de Dios, vuelve a la casa de pan, vuelve a Belén, vuelve donde hay pan espiritual, vuelve nuevamente a los brazos del Padre, donde estaba el Todopoderoso. Qué importante es que si estás apartado, que no te quedes como Elimelec y que mueras en los campos de Moab, mueras en el destierro, sino que vuelvas a los campos, a la casa de pan, que vuelvas. Y la tercera decisión es la de Orfa, que rechaza la voluntad de Dios. Ella rechaza a Noemí, rechaza el Dios de ella, rechaza ir a la tierra prometida. Ella había escuchado de la palabra de Dios a través de su esposo, a través de su suegra, de su suegro, pero ella decide abandonarla. Decide, y fíjate que rechaza, y no la rechaza en primer plano, sino que se hace rogar un poquito y después termina rechazando. La decisión de rechazar la voluntad de Dios. Hay un costo seguir a Cristo. Esta mujer la había rechazado. La decisión de rechazar la voluntad de Dios te traerá rebeldía, te traerá vivir desterrado. La cuarta decisión es la de confiar en la voluntad de Dios, y es la decisión de Ruth, ¿no? Es de confiar en la voluntad de Dios, confiar en el Todopoderoso, confiar de que Dios tiene control en la historia, confiar de que Dios tiene control de las situaciones que pasan, aún las situaciones de hambre, aún las situaciones de calamidad, aún las situaciones más dolorosas como la de perder los seres amados, de que Dios tiene un propósito, de que no lo podemos ver, pero que Dios está en el control. Que podamos reflexionar en esto, de la importancia de tener un Dios todopoderoso.